Muy buenos días tengan todas, todos y todes ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Y tú también discriminas. El día de hoy, iniciando un año nuevo, en una nueva casa y en un nuevo canal. Ya estamos en Y tú también discriminas desde nuestros canales de Facebook y de YouTube y a través de todas nuestras redes sociales, YTD Radio y nuestro correo electrónico ytdradio@yahoo.com. Así es que por favor pónganse en contacto con nosotros y les contestaremos a la brevedad y todo lo que nos quieran decir. El día de hoy iniciamos este año con un tema sumamente interesante porque considero que es algo que nos pasa no solo durante la pandemia, sino en general, que a veces decimos, ay, eso lo hago al ratito, o mejor más después, o mañana, o al rato, o sea, vamos postergando las cosas. El problema es cuando postergamos cosas importantes. Y eso tiene un nombre muy específico, que es la procrastinación. Ay, lo dije bien. Que es también un término en inglés que es muy conocido. Y para eso invitamos a nuestra querida maestra Leni Dalia Sánchez González para que nos platique un poco más de este tema y en un momento dado si también pudiera tener relación con ámbitos discriminatorios, pero sobre todo para que en esta pandemia podamos detectar si estamos cayendo en estos malos hábitos y que podamos salir de ellos de la mejor forma. Y pues solo conociéndonos es como también vamos a poder erradicar la discriminación, conociéndola, bueno, pues sabiendo de estas formas de postergar las cosas, cómo no caer en eso y que podamos tener una vida más plena, aún encerrados y en pandemia. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, les voy a leer un poco de lo que es nuestra invitada del día de hoy. Ella es tiene licenciatura en psicología por la UNAM y en psicología clínica por la Universidad del Valle de México, pero además tiene un MBA por parte del IPADE. Ella es consultora y es experta consultora en desarrollo organizacional. Y bueno, ella es apasionada de la conducta humana, sus motivaciones y emociones. Se ha desarrollado profesionalmente en torno a una pregunta: ¿cómo influyen las emociones en el ámbito laboral? Eso la ha llevado a idear y desarrollar múltiples programas que ayudan a cumplir los objetivos y las estrategias institucionales a partir del capital humano durante más de 25 años. Los últimos 5 años ha incursionado en desarrollos de diversos programas aplicables con plataformas de inteligencia artificial. Tiene una inmensidad de habilidades técnicas en lo que refiere al desarrollo organizacional, como administración estratégica, estrategia de negocios, estrategias comerciales, administración del cambio, análisis FODA, análisis Canvas, sistemas de control e información, cultura organizacional y clima organizacional. En cuestión de desarrollo humano, maneja todo lo que es terapia productiva para la alta dirección, neuromanagement, coaching ejecutivo para líderes, counseling y mentoring, consejería y mentoría, alineación de liderazgo, salario emocional, programas de motivación, alineación de equipos de trabajo, ética y valores, inclusión y diversidad y programas de capacitación. En cuestiones del ámbito en línea, maneja todo lo que son neurociencias y conducta. Ha tomado diversos cursos en MIT precisamente de neurociencias y conducta, Human Emotion, que son emociones humanas, de la Universidad de Yale, de la Universidad de Lüneburg, tomó psicología de las negociaciones, neuromanagement del Centro Braidot, liderazgo profesional de Liberty University y economías, behavioral economics, ahorita se me fue como traducírselos, pero conductuales, economías conductuales del King's College y creación de empresas en la UNAM, también diversidad e infinidad de cursos de especialización como psicología del mercado, inteligencia emocional
en organizaciones, asertividad y manejo de conflictos, formación de instructores, en fin, una serie, como ven, tenemos a todo un especialista en lo que a consultoría, management y desarrollo organizacional se refiere, pero además con una base de psicología clínica muy importante que pues seguro nos va a sacar de nuestra ignorancia respecto a que si postergamos o no, o de la famosa procrastinación. Y pues muchísimas gracias, querida Lenny, que hayas aceptado esta invitación y de que nos puedas platicar un poco más de lo que es la procrastinación. No, al contrario, muchísimas gracias, Miros. Yo feliz de la vida de estar aquí con todos ustedes. Pues ahorita que estabas diciendo de la procrastinación y de estar postergando las cosas, es bien interesante que lo hayas mencionado porque no sé si alguna vez les ha pasado, te ha pasado, que, que dejas una tarea muy importante para otro día, ¿no? Para otro día con más calmita, ¿no? Ah, luego después, ¿no? Otro día con más calmita, con más tiempo para hacer algo más importante ahorita, ¿no? Más importante como por ejemplo ordenar tu closet, ¿no? Porque, híjole, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahorita en pandemia, ¿no? Que volteas y ves tu closet y está hecho un desastre y obviamente requieres ordenar tu closet. O sea, por un lado tienes una tarea importantísima, por ejemplo, en tu trabajo y estás viendo tu closet que está desordenadísimo y entonces dices, no, necesito ordenar mi closet para poder este, concentrarme, ¿no? Y entonces te pones a hacer tu trabajo que es organizar tu closet. Y entonces te pones en marcha, no para ver Netflix, no para este, jugar juegos en línea, no para perder el tiempo viendo videos en YouTube o simplemente para dormir otro ratito, ¿no? Sino para ordenar tu closet. Y es una tarea que pues, cualquiera por fuera diría, pues sí, ordena tu closet. Y este escenario que te acabo de plantear nos abre la posibilidad a diferentes escenarios. Si tú dejas para mañana, para otro día, no, una tarea que es importante, cabe resaltar que estoy hablando de una tarea importante. Esa es la primera cosa en la que me debo de fijar. Es una tarea importante. La dejo para después. ¿Para hacer qué? Para para ordenar mi closet, para ordenar mi biblioteca, ¿no? Para poner en orden mi biblioteca o para ordenar las alacenas o para limpiar, para barrer y trapear, por ejemplo, ¿no? Eso es procrastinación. Pero si yo estoy dejando para después, para jugar juegos en línea, por ejemplo, eso es evasión. Si yo lo estoy dejando para después porque estoy queriendo dormirme otro ratito, eso es holgazanería. Entonces, eh, y si dejo esta misma tarea importante del trabajo, por ejemplo, para después, porque necesito reflexionar, porque siento que no tengo las herramientas suficientes para realizar esa tarea, entonces estoy postergando. Entonces, tengo diferentes, eh, es la misma acción, pero con diferentes escenarios. No sé si me estoy explicando, Miros. Le estoy dejando para después, la razón es diferente. En el primer escenario lo estoy procrastinando, porque estoy haciendo otra cosa totalmente diferente, que es hacia afuera totalmente plausible, porque estoy ordenando algo, porque estoy haciendo una tarea que finalmente, pues cualquiera ve bien, ¿no? Estoy haciendo una tarea que dice, ah, pues estás bien, estás ordenando, estás limpiando, te estás ocupando en algo. Eso es procrastinación. En otra estoy jugando, estoy haciendo juegos de video, estoy jugando en línea o estoy viendo una serie de Netflix que está requete buenísima o en Prime y está buenísima la serie y no puedo dejar de verla. Eso se llama evasión.
La otra es, no, me voy a dormir otro ratito, no, no, no quiero. Eso es flojera, eso es holgazanería. Y en la otra, estoy dejando para después, porque no tengo los elementos suficientes para realizar la tarea, y eso es postergación. Entonces tenemos procrastinación, tenemos evasión, tenemos eh, eh, procrastinación, evasión, Holgazanería o flojera. o flojera, y tenemos postergación. Pero nosotros no tenemos, a veces no tenemos la capacidad de distinguir la diferencia entre unas y otras, y todo lo metemos en el mismo combo. Y al no darnos cuenta la diferencia entre una y la otra, entre estas cuatro elementos que te acabo de decir, lo metemos todo en el mismo combo, y entonces nos empezamos a sentir mal con nosotros mismos, ¿no? Hablando, por ejemplo, específicamente de la procrastinación sí es un elemento que implica un tema de emociones. Fíjate que la procrastinación es una palabra que viene del latín, que deriva del verbo latín procrastinar, que significa postergar para mañana. Sin embargo, fíjate, todavía hay más, ¿no? Es más que postergar voluntariamente, que esto es importante. No es como que yo voluntariamente, un acto de la voluntad, estoy postergando, sino que también deriva de la palabra griego antiguo que significa acrasia, que significa hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Y aquí viene la diferencia, miros, porque en la primera, por ejemplo, cuando estoy postergando para tener más información, ¿vas en contra de tu mejor juicio o, es, o, vas, o vas a favor de tu mejor juicio? A favor, ¿no? Por supuesto, porque estás postergando para obtener toda la información que requieres para tomar una mejor decisión o para realizar mejor tu tarea. Y esa es una postergación. ¿Sí me explico? En el caso de la holgazanería, por supuesto que vas en contra de tu mejor juicio, sí, y también añades la parte de estás consciente, pero tu voluntad es esa, no vas en contra de tu voluntad, que ahí tú estás libremente eligiendo el juego de vida, libremente eligiendo echarte un colletito, dormirte otro ratito, echar la flojerita, quedarte otro ratito, o sea, estás eligiendo, tu voluntad es esa. En el caso de la que también juega un tema de las emociones, pero ahí hay otra cosa importante. Ahí también hay un tema de la falta de contacto contigo mismo, y que también es un elemento de la procrastinación, pero es un tema, eh, es una herramienta, es un paso previo a la procrastinación, ¿no? Por eso las pongo un poco juntas, porque es como el preámbulo a ser un procrastinador, ¿no? Entonces, en la evasión, lo que no quieres es enfrentar la tarea, igual que en la procrastinación. ¿Cuál sería la diferencia entre la simple evasión y la procrastinación? Que la evasión es momentánea. Se termina la serie, estás conectada con la serie, estás conectada con el juego de video. O sea, la evasión es porque lo que está afuera te es tan atractivo que no lo sueltas. Y en la procrastinación, la tarea es la que no puedes soltar, la que no quieres enfrentar. ¿Me estoy explicando, Miros? ¿O lo trabajo de otra manera? A ver, déjame ver a ver si entendí, Ajá. porque si eres muy clara, pero a ver si me queda bien el concepto. O Ujú. sea, cuando estoy haciendo algo y me entra la flojera de, ya me cansé, mejor al ratito, Ajá. quizá nada más voy a evadir por un momento y me veo la serie, ya me relajé y regreso a trabajar, ¿no? Que de hecho ahorita me está acordando de cuando estudié en la universidad, sí me ponía tiempos, o sea, tanto tiempo de estudiar y luego me iba a ver algo de televisión o hacer otra cosa y ya luego regresaba a estudiar.
pero era así como con planteamiento, ¿no? Con unos horarios. No era Claro. porque de repente me entraba la flojera y no. Y cuando no es evasión, es cuando sabes que tienes que hacerlo. O sea, por ejemplo, acaba la serie y en lugar de regresar a terminar lo que estaba haciendo, no, mejor veo otra serie y me quedo ahí. Exacto. Y luego otra serie, y luego viene el día siguiente, y no, mejor como lo tengo que entregar el domingo, pues a ver si el sábado mejor ya corriendo. Exactamente, esa es la diferencia entre la evasión y la procrastinación. En la evasión, en cuanto termina este elemento externo que te es tan atractivo, termina y entonces apagas la tele, te levantas y haces tu tarea, lo que tenías que hacer, que estabas evadiendo en ese momento. Y en la procrastinación termina esa serie o termina lo que estabas viendo y buscas, ahora en qué me fugo, ahora qué busco, buscas otro programa, buscas otra serie o buscas otra manera de evadirte. Y eso es procrastinación. Esa es justamente le diste al clavo. Esa es la diferencia. Entonces, es importante entender, ¿no? Que la procrastinación es hacerse daño a uno mismo. Ya no es un tema de un ratito, ya no es un tema de tengo flojera un ratito, ya no es un tema Y de, además puede ser válido, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando está uno en la carrera, que sí tenías luego que pasarte muchas horas estudiando, pues sí se cansa el cerebro, ¿no? por Se supuesto, no es cansa el cuerpo. Entonces, por se supuesto, vale irte y evadirte un ratito, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tenemos que hacer todo en línea, pues es válido y además es necesario tener descansos de no estar todo el tiempo claro, sentado. pero eso no es evasión, eso justamente lo acabas de decir, como Es bien un lo acabas de descanso. decir, es un descanso. No es A lo mismo. veces que te sientas más cansado de lo habitual y, ay, ahorita sí me va a ir un ratito. Entonces ahí se Pero ve. es un descanso, no es una evasión, o sea, no hay que confundir evasión con descanso. Y tampoco Ah, ok. la holgazanería con un descanso o la flojera con un descanso. De hecho, los seres humanos tenemos cierta capacidad de atención, nuestro cerebro nos da la oportunidad de tener intervalos de atención y es biológicamente natural que solamente por ciertos intervalos tienes toda la atención y tienes un descanso, toda la atención y ¿Y necesitas en un descanso. cuánto está más o menos el parámetro del tiempo de atención? ¿O varía de persona a persona? Varía en edades, en la edad y varía en el sexo de la persona, ¿no? Pero, por ejemplo, los niños tienen periodos de atención de 40 minutos y necesitan descansos de entre 10 y 25 minutos. Y los adultos ya tenemos un periodo de atención más o menos como de una hora y requerimos intervalos un poco más pequeños de 10 minutos de descanso. Y eso no nada un tema de en línea. También necesitamos en la vida cotidiana hacer pausas cada cierto tiempo para estirarnos, ¿no? Y relajar no nada más la mente, sino también el cuerpo, no estar todo el tiempo sentados. Entonces, no, para no desviarnos y regresar al tema, fíjate que Pierce Steele, ¿no? Que es un profesor de psicología motivacional de la Universidad de Calgary y también es un autor de un libro buenísimo, ¿no? Que habla sobre justamente la procrastinación y dice cómo detener la procrastinación y lograr, ¿no? Empezar a hacer que las cosas sucedan, así se llama su libro. Él dijo, ¿no? De hecho lo cita textual, ¿no? La procrastinación es hacerse daño a uno mismo. Y me parece fabulosa esta definición de procrastinación, porque él dice, ¿no? Que requerimos un nivel de autoconciencia para entender estas diferencias que les acabo de compartir. ¿Por qué procrastinar nos hace sentir mal? Porque es un tema de emociones, Miros, es un tema de emociones, no es un tema como lo mencionaste en la introducción, no es un tema de malas conductas o no es un tema de malos hábitos, es un tema de emociones. Y más al ratito en uno de los cortes platicaremos cómo también tiene componentes biológicos, que va a poner un poco más interesante, ¿no? Pero bueno, cuando procrastinamos no solamente estamos conscientes de que estamos evadiendo
que era lo que estábamos platicando hace un momentito, la tarea en cuestión, sino también de que hacerlo probablemente es una mala idea. Y sin embargo, lo hacemos de todas maneras. Entonces, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Por la que decimos que la procrastinación necesariamente es irracional, o sea, es una locura y lo sabemos y nos hace sentir todavía peor. Y fíjate que en algunos de los autores que han investigado muchísimo, porque además ahorita es como una palabra que se ha puesto de moda en los últimos años, ¿no? Sobre todo con las últimas investigaciones desde el 2013 para acá, ¿no? Se ha puesto un poco de moda, pero es algo que se ha investigado seriamente desde los 60, de 1960 para acá se ha investigado muchísimo, ¿no? Eh, pero de hecho, se ha considerado la procrastinación, todavía no está registrado como tal, pero se ha considerado la procrastinación como una forma de adicción, porque la procrastinación es un comportamiento irracional. Sabes que está mal y lo sigues haciendo y no puedes parar. Y esa es la definición de adicción. Y además no lo puedes decir. Adicción es algo que no se puede decir. ¿Qué tienes que decir al respecto, Miros? ¿Lo habías Es visto? impresionante, sí, pues de ahí que me interesaba tanto tocar este tema y que sí hay una relación que ya al final, los últimos bloques de este programa, veremos la relación que puede llegar a tener con la discriminación, que puede ser hasta más directa de lo que nos podemos imaginar. Pero es esta situación de autoembate a uno mismo y hacia las cosas que me hacen sentir mejor o que me dan bienestar. O el problema es cuando ya lo hacemos en cuestiones también que involucren nuestro bienestar físico, como como dormir suficiente, comer bien, alimentarnos bien, bañarnos, que dicen, ay, pues bañarse, pues todo el mundo se baña, no. Sobre todo en la pandemia yo he escuchado a muchas personas que dicen, pues ya no me baño diario. ¿Por qué, no? Porque quizá están entrando en una forma de evasión o ya de esto que nos estás comentando. Entonces me queda más claro que si es la procrastinación se vuelve contra nosotros, es una acción de nosotros contra nosotros mismos, ¿no? Exacto. De hecho, hay una profesora de la psicología de la Universidad de Sheffield que se llama, perdón si no lo pronuncio bien, Fuchsia Zeros, creo que se llama. No, 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 olviden mi pronunciación, disculpen, ¿no? Eh, pero ella dice que no tiene sentido hacer algo que sabes que tendrá consecuencias negativas, ¿no? Y De ahí que se las vuelva personas se hinchan irracional, ¿no? en un círculo racional, en un círculo irracional de procrastinación crónica debido a una incapacidad, fíjate bien, a una incapacidad de manejar estados de ánimos negativos en torno a una tarea específica. Y este círculo irracional es parte de una adicción. Entonces, si yo empiezo a ver la procrastinación como una especie de adicción, entonces todo cobra sentido. Pero es impresionante porque, porque normalmente vemos, o sea, si tú piensas en un adicto, por ejemplo, en un adicto a alguna sustancia, lo primero que pensamos en un adicto es como en una persona mala, ¿no? En una persona mala que no tiene control de sí mismo, en una persona que no piensa bien o piensa chueco, Persona te por ocho, en un T por 8, marihuana. en un marihuano, pensamos en una persona que no tiene control de sí mismo, o no. Finalmente en estereotipos, ¿no? Porque ya de entrada decir marihuanote por ocho es denostativo, es más bien tendría que ser persona que ingiere sustancias y ya, ¿no? Pero nuestro cultural colectivo, que todavía nos falta mucho de derechos humanos, lo primero que pensamos es en denostar al de enfrente, ¿no? Y ahí es donde entra la discriminación, Miros. Desde ahí entra la discriminación. Entonces, ¿por qué? Porque discriminamos a un enfermo. Cualquier adicción es una enfermedad.
Es una enfermedad mental, es una enfermedad que está perfectamente descrita por la Organización Mundial de la Salud, está en el DSM, en los libros de diagnóstico, en los manuales de diagnóstico. O sea, no es como que tú y yo y entonces hoy, el día de hoy, definimos tú y yo que la adicción va a ser una enfermedad y entonces por eso no tenemos que discriminarlos. Está perfectamente escrito por la ciencia en los libros de investigación. Hay muchísima investigación y es un tema de, Un tema de... perdón, es que está entrando una llamada. Nada más acabemos la idea para irnos al corte, un tema de... Es un tema de salud pública, punto. O sea, me gusta o no, es un tema de salud pública. Entonces, en el tema de, cuando es un tema de salud pública, eh, empezamos a discriminar la salud mental como algo malo, como algo como un defecto de carácter o una maldición misteriosa. Entendamos que o sea, o sea, tenemos que desmitificar la salud mental como algo malo, como un velo misterioso y dejemos de discriminar cualquier afectación o afección mental, como en este caso la procrastinación, como algo en el cual yo no tengo control, como si yo lo hiciera a propósito. Y sí hay un tema de yo sé perfectamente que está mal lo que hago, igual que un T por 8, sé perfecto, o sea, un T por 8 le preguntas y le dices, oye, ¿está mal que bebas? Te va a decir sí. ¿Y por qué lo haces? No lo sé, no puedo No parar. parar. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con un procrastinador. ¿Sabes que estás haciendo mal? Sí. ¿Y por qué lo haces? No lo sé, no puedo parar. Sobre todo que ya sientes una afectación, ¿no? Que eso es lo más importante. Si no, no sería Exacto. procrastinar, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Pero bueno, vámonos a nuestro primer corte y regresamos con esto para que nos quede muy claro por qué puede ser hasta considerado como una adicción y realmente lo que es adicción, porque luego volvemos a los estereotipos. Se escucha adicción, ay, es horrible o es alguien a quien no hay que acercarse. No, es una situación que tiene solución porque finalmente es algo que se adquiere, que se desarrolla y que hay actualmente tenemos muchas cosas con las cuales poder enfrentarlo y cuando es necesario inclusive acudir con el médico tratante, que en este caso sería el psiquiatra, pues se acude y se acabó el problema, ¿no? Pero bueno, primero hay que poderlo identificar para saber cuándo, ¿no? Y en qué momento, pues ir y buscar la ayuda pertinente. Entonces, no se vayan, estamos en Y tú también discriminas. ¿Y tú también procrastinas? Y estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes. Y nos quedamos en esta explicación que nos estaba dando nuestra querida invitada de hoy, Lenny Sánchez, de que la procrastinación puede ser considerada inclusive como una adicción, que las adicciones son enfermedades. Y bueno, y como tal, pues pueden tener algún tipo de solución o alguna manera de detenerlas, ¿no? De poderlas digerir de otra forma que no sea atacándonos a nosotros mismos. Entonces, no sé si nos pudieras explicar un poco más cómo es que podemos llegar a generar este tipo de conductas que inclusive pueden llegar a ser una forma de vida adictiva, porque le comentaba a Lenny en el corte que, por ejemplo, pues cuando eres adicto al riesgo, pues te da te vuelve, tu cuerpo se vuelve adicto a estas descargas de adrenalina terribles
porque algo está pasando o porque, no sé, un deporte extremo, por ejemplo, ¿no? Que te avientes el paracaídas y sientes toda esa emoción, que es toda la adrenalina, todo lo que da. Entonces, por ejemplo, el que es que tengo que entregar un trabajo y me espero hasta el último momento y entonces por la tensión y por todo eso, pues tengo estas descargas de adrenalina también como casi a veces como si me fuera a aventar el paracaídas, ¿no? Entonces se puede uno ir volviendo adicto a estas sensaciones también, ¿no? Y de ahí que puede ser eso, no sé, es lo que yo alcanzo a entender, pero si nos los puedes explicar un poquito más en cristiano, en lenguaje coloquial, para que nos quede claro, sobre todo para que nos quede claro cómo poder identificar que ya estamos en esa situación y no nada más evadiendo o teniendo flojerita y poder hacer uso de las herramientas necesarias para combatir esas conductas. Claro, bueno, básicamente, o sea, como yo les decía muy al principio, es importante diferenciar, ¿no? Porque si no puedo catalogar o etiquetar de procrastinación una conducta de holgazanería o de evasión momentánea, una tarea o de postergación, porque los componentes de los mismos son diferentes. O sea, al principio, como les explicaba, por ejemplo, cuando postergo porque requiero más información para tomar una decisión o para realizar una tarea, pues estoy postergando y está bien que postergues, porque va a favor de. Cuando estoy de flojerita, pues pues a todo mundo nos ha pasado que de pronto un día pues tienes menos ganas de hacer las cosas y está bien. O sea, no todo el tiempo tienes que estar con toda la pila del mundo y con toda la actitud y, o sea, a todo el mundo nos ha pasado y es perfectamente normal que hoy no tienes tantas ganas de hacer las cosas y medio las haces y es perfectamente normal. Y eso es holgazanería o flojera. Y no significa que sufres de procrastinación. A veces también nos ha pasado que está re buena la serie o la novela o el programa o el juego o me la estoy pasando increíble con mis amigos y entonces, ¿no? Pues no hago lo que tengo que hacer y estoy evadiendo mis responsabilidades. A todos nos ha pasado, mira, todos los seres humanos les pasa en algún momento de la vida. Y es válido, ¿no? Y está bien, y también es válido. ¿En qué momento deja de ser válido? Cuando se vuelve un problema. Y es la definición de procrastinación. Cuando sí se vuelve un ciclo y ahí es cuando se empieza a generar lo que esta doctora que yo te platicaba hace un momento, ¿no? Fuchsia, ¿no? Perdón, no te estoy escuchando, amiguitos. Perdón que te Lo interrumpa, es que, que te perdimos tantito. Si puedes volvernos a explicar esto que se convierte en un círculo, no entendí. perdón, se vuelve en un círculo vicioso, que es lo que estaba explicando la maestra, esta Fuchsia, ¿no? Y ahí es donde empieza a convertirse en lo que han equiparado con una adicción. Eh, y ahí se equipara con una adicción porque es un componente perfectamente irracional. Sabes que está mal, identificas con total claridad que está mal, pero no puedes parar. No puedes parar de evadirte, eh, porque realmente tienes una incapacidad para administrar adecuadamente tus tiempos, porque eh, no tienes esta manera adecuada de enfrentar tus emociones desafiantes, por ejemplo, porque tus estados de ánimos negativos generados, y aquí viene la diferencia con, por ejemplo, con la adicción al rush de un juego extremo o de un deporte extremo, ¿no? A la adrenalina que te genera un deporte extremo, ¿no? Sino a una tarea en específico. La procrastinación se da a ciertas tareas y puede ser a una tarea tan diferente para ti como para mí. Hay personas, por ejemplo, que les gusta, por ejemplo,
aman la cocina, aman cocinar. Y hay personas a las que no les gusta cocinar de veras no les gusta. No les gusta cocinar y entonces no, y lo postergan. Pero no es lo mismo postergar porque no me gusta cocinar a decir, no voy a comer nunca porque no me gusta cocinar. O sea, ahí entraría un tema de procrastinación. O sea, llega el punto en que no voy a comer con tal de no cocinar. Entonces, ¿dónde viene el tema de evasión? ¿Dónde viene? O sea, ¿dónde está la rayita? No es lo mismo decir, prefiero no comer absolutamente nada a enfrentarme a la cocina, a no entrar a la cocina. Entonces ya caes hasta un tema de anorexia y no es, o sea, el problema no es que no quieras comer, el problema es que tú no quieres entrar a la cocina y estás procrastinando hasta el grado de dejar de comer para no entrar a la cocina. Y digo, estoy poniendo un ejemplo muy exagerado y a lo mejor demasiado burdo, pero me gustaría ejemplificar eh, para que quede muy claro la diferencia entre que la procrastinación está enfocada a una tarea en específico. Y también hay que diferenciar entre no hacer las cosas porque estoy en un estado de depresión. La depresión es una enfermedad también mental en donde no tenemos la capacidad para realizar las cosas. La depresión es otra enfermedad y uno de los componentes no es la procrastinación, es la incapacidad de enfrentarnos a situaciones, la depresión, pero no es porque no quieras enfrentarlas, sino porque no puedes. Ahí podría ser donde podemos llegar a confundir la flojerita o holgazanería con depresión, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo, o sea, muchas personas dicen, oye, pues levántate, échale Échale ganitas. ganitas. Ay, esa frase, cómo me choca. Lo peor que le puedes decir a una persona con depresión es échale ganitas, o sea, claro que sí, güey. O sea, yo con todo el gusto del mundo le echo ganitas, nada más dime cómo. O sea, no puedo. ¿Dónde la venden? No, me da 2 kilos, por favor. O sea, no se, o sea, las personas con un estado de depresión no pueden, están incapacitadas. Y no es que no quieran, o sea, no pueden. Y no, tampoco debemos de confundir esta incapacidad que tienen las personas que tienen depresión para realizar ciertas acciones o levantarse de la cama, por ejemplo, con procrastinación, porque la procrastinación es, o sea, pueden estar perfectamente activas, pero eligen no hacer una tarea en específico o dos tareas en específico. O sea, pueden estar en sus 5, de buen humor, en buen estado, pueden no estar deprimidas, pero aún así eligen no hacer una tarea. Ok. Esa sería como no sé Pero si entonces, ahorita clara que que en, te perdimos otra vez un tantito, para entender bien la idea, o sea, ya cuando va más allá de la voluntad de la persona, y yo creo que eso sí lo podemos detectar cada uno de nosotros, o sea, sí ver, bueno, o sea, realmente no quiero porque me da flojera o realmente no quiero porque no puedo, es muy distinto. Es no puedo levantarme de la cama y dirán unos, ¿cómo que no te puedes levantar de la cama? Pues si todo el mundo se levanta, no, hay veces, yo que sé que además, como ya lo saben muchas personas de la audiencia, tengo trastorno de ansiedad, pues a veces no puedo, no es que no quiera. Yo sí quiero, pero mi cuerpo dice, pues no, y no te paras, ¿no? Y no hay forma, por más que le eches coco, buena onda, te hables bonito, no puedes. ¿Por qué? Porque hay una situación neuroquímica que hay que acomodar y que para eso pues hay que ir con el doctor y ver qué tratamiento es el más adecuado y lleva un tiempo y hay que tenerse mucha paciencia. ¿Y por qué también digo esto? Porque también para que los papás y mamás que nos ven y nos escuchan, pues vean, ¿no? Hasta qué punto es, porque los niños también se deprimen, los niños y las niñas, y ahorita en la pandemia me imagino que peor, entonces que vean si realmente están evadiendo a sus labores o a sus tareas o que tal vez están cayendo en uno de estos cuadros ya depresivos que hay que consultar un especialista, ¿no? porque aquí hay otro componente diferente, Miros, que no hay que confundir con procrastinación. El aislamiento per se
genera estados de tristeza que no necesariamente caen en depresión, porque nos falta el contacto social. El ser humano es un ser social, naturalmente social, vivimos en sociedad y requerimos el contacto social. Y la falta de neuroquímicamente hace estragos en nuestro cuerpo. Y los niños lo resienten más porque viven para ese contacto social, lo requieren para su crecimiento, para su sano desarrollo. Y lo que es altamente recomendable para los niños es que tengan espacios, y esto es como independiente al tema que nos atañe el día de hoy, es como sugerencia, obviamente, es que procuren espacios de juegos de mesa en donde esté la familia reunida, ya sea mamá, papá, mamá e hijo, o sea, no importa cómo esté formada la familia, pero que se sienten con los hijos, sobre todo los hijos, no importa la edad, pero que procuren juegos de mesa, o sea, juegos interactivos para que los saquen del medio digital, que los saquen de la televisión, los saquen de las redes, y tengan este contacto físico con algo, o sea, necesitan contactos tangibles, en donde jueguen, donde se diviertan, donde sientan las cosas, donde ese contacto con lo tangible es bien importante. Abrácense mucho, o sea, necesitan contacto, su cuerpo necesita liberar endorfinas, necesita liberar oxitocina que de otra, o sea, que solamente con el contacto físico se libera. Pero Entonces, solo los que vivan juntos, ojo. lo que Solo vivan juntos. los que vivan juntos y bueno, a medida de lo posible, si una de los padres de familia tiene que salir es ya después de haberse bañado, desempolvado, sanitizado, etcétera, entonces ya abrazar a los hijos. Sí es muy importante porque sí he visto, digo yo en lo personal, a mí hay muchas situaciones de la pandemia y se lo comentaba a Lenny en el corte, pues que a mí me gusta, ¿no? Yo por mi misma situación de ansiedad, así como que mucho extrañar los tumultos, no lo hago, ¿no? Yo estoy muy contenta así, pero sí he resentido el dejar de hacer muchas actividades que antes se hacía. Eh, y finalmente, pues es estar en contacto con la gente. Afortunadamente nos tocó esta pandemia en una era en donde las tecnologías, pues por lo menos nos dejan mantenernos en contacto, aunque sea vía remota, pero no es lo mismo y me imagino para los niños menos. Entonces también hablando ya regresando a nuestro tema de la procrastinación, ¿qué tanto la pandemia ha sido un factor que esté impulsando a que nos volvamos más procrastinadores de lo normal? Mira, yo creo que ha sido un factor desencadenante, eh, bueno, no, detonante. Creo que la palabra correcta es detonante. Detonante de muchas cosas, entre ellas de procrastinación. Fíjate que Van Aert, que es un investigador, en 2003 hizo un metaanálisis para buscar las correlaciones entre diferentes rasgos de personalidad y la procrastinación. Entre este metaanálisis que realizó de 121 investigaciones, él encontró que cuando tú tienes un alto sentido de responsabilidad, la probabilidad de que tú desarrolles procrastinación es más baja, sí, pero cuando hay un elemento como el aislamiento y tienes un nivel bajo de autoconciencia, aunque tengas un alto sentido de responsabilidad, la procrastinación efectivamente puede subir. Esto, por supuesto, no dice Banner, ¿no? Necesito subrayar, ¿no? Esto pues, no, Banner en el 2003 no se iba a imaginar que esto iba a suceder, ¿no? Y además no era tema de estudio en ese momento, ¿no? Sin embargo, la motivación y el desempeño que en ese momento estaban débilmente relacionados, me pregunto yo, y esa sí es una hipótesis mía, que en ese momento si estaban débilmente relacionados, ¿qué tanto impacto podría haber tenido ahorita? Y ya no como investigadora, pero sí como observadora,
puedo inferir que sí ha habido un incremento en el tema de la procrastinación, porque en todo este ya un año de pandemia que llevamos de aislamiento, etcétera, se ha incrementado por mucho los niveles de ansiedad de las personas, los temas de impulsividad, en donde, por ejemplo, ¿no? El de impulsividad me llama mucho la atención y cómo baja el nivel de responsabilidad. A la gente se les dice, quédate en casa 24/7. Lo escuchas mañana, tarde, noche, o sea, en todos lados. Y la gente lo tiene perfectamente claro e identificado. Quédate en tu casa, usa tapabocas. Y hace un par de días acabo de ver en el periódico a una señora que se subió al transporte público sin cubrebocas. Y una persona le dice, oiga, póngase un cubrebocas en el transporte público. Y se puso bien loca porque no quiso ponerse cubrebocas, ¿no? No, no quiero, no quiero, no quiero, y no quiero, y no. Entonces, aquí vemos esta mujer nos sirve para ejemplificar el tema, ¿no? que estudió Banner en su metoanálisis, cómo sí está correlacionado el tema de la procrastinación. ¿Por qué esta persona se eleva su impulsividad, baja su responsabilidad, su nivel de responsabilidad y su nivel de autoconciencia se deforma? O sea, como que el piensa chueco que distingue a las personas adictas que saben que está mal lo que están haciendo y aún así lo hacen. Sí, porque no es una cuestión de voluntad, ¿no? Exactamente. Su voluntad sabe, o sea, sabe que lo está haciendo, que Sí, lo que que está te haciendo dañe, que te puedes morir. se está exponiendo, no nada más ella, sino todas las personas que estaban en el transporte público en ese momento y en todo su trayecto, ¿no? No sé hacia dónde se dirigía, ¿no? Y aún así, su acto de voluntad fue no ponerse cubreboca. Qué barbaridad. A mí me No, no, pasó hace un par de meses que salí, o sea, yo nada más voy a la tienda de conveniencia, ya ni siquiera voy al banco, voy a la tienda de conveniencia a hacer los depósitos porque hay menos riesgo que en el banco o en el cajero automático que tienes que tocar teclas. Y de regreso yo venía, yo sí, mi careta, mis gogles, mi tapabocas iba pasando y de en una casa sale una persona como de unos 30 años joven, bueno, todos somos jóvenes, la juventud es relativa, sale este chico hablando por teléfono, sin cubrebocas, sin careta, sin nada. Entonces yo lo que hice fue hacerme lo más que pude al extremo de la banqueta. Y en eso empieza a gritarme, no me acuerdo qué cosas, y entonces yo sigo avanzando, volteando, y me escupió y me dijo vieja sangrona y otras no sé cuántas cosas. Y entonces ya avancé más y le dije, ¿quiere que le hable a la patrulla? Está ya muy cerca del botón rojo de emergencias. Y ya quien dijo de groserías y se metió. Y yo me quedé pensando, bueno, o sea, si él no se quiere cuidar, pues que no se cuide. Yo me hice a un lado porque además estaba hablando y como que todavía se nos olvida que el problema es la saliva. O sea, en el ámbito que sea, afortunadamente era en la calle abierta y pues como quiera hay algo de aire y no se queda tan así, pero sin cubrebocas, la saliva que sacamos al hablar puede llegar a 5 metros y este además escupió, entonces iba con fuerza. Entonces, digo, obviamente llegué y me eché todo lo que tenía en la mano, ¿no? Por si las dudas. Pero ¿por qué este enojo hacia el que sí se cuida? Es muy, el ejemplo que diste y el ejemplo que viví, más allá de la violencia, es así como que, pues si yo no me quiero cuidar, déjame en paz. Pasa en donde trabajo, hay varias oficinas y los de la planta a fuerza siguen sin ponerse tapabocas. O sea, ¿por qué se van a poner tapabocas? Si llegan al estacionamiento, se bajan y hablando por teléfono y no se ponen tapabocas. Ya se les, bueno, ya los policías ya ni les dicen ya,
llega un momento en que te cansas también de estas confrontaciones. Mi madre, que es médico, ella sí tiene la autoridad moral y de conocimiento ético y sí, sí, se los pone como perros bailarines, pero de todas maneras siguen sin ponérselo. Me alguna vez también otra vecina me dijo, ay, pues ni que la fuera a infectar, le digo, pues sí, entonces aléjese. Y ya Claro, ahora ya trae tapabocas, ¿no? Yo, el, la, pero ¿cómo es? O sea, estamos viendo, y además no solo en México, a nosotros fuimos de los últimos que llegó el virus a visitarnos. Empezó desde China, lo veíamos. O sea, la gente muriéndose uno tras otro. En España e Italia fue espantoso y en Estados Unidos ni se diga. Y estamos viendo ahorita los altos índices y de todas maneras no nos cuidamos. ¿Qué pasa? Digo, yo sigo impactada. fíjate que, mira, para entender, o sea, es que, o sea, ahorita me puse a pensar con lo que estábamos hablando, y yo dije, a ver, pero ¿qué tiene que ver la procrastinación con el uso de cubrebocas? Ujú. Porque si ponemos la premisa como la acabo de plantear, a simple vista, la verdad es que nada. O Sí, sea, pues no, que porque la procrastinación es hacia una tarea en específico, ¿no? Y que tiene que ver más con un resultado, que tiene que ver más con un logro, con el logro, con un tema de autorrealización, con la motivación, con la responsabilidad, etc. Pero cuando vemos todos los elementos juntos, que es un tema de facetas de autocontrol, eh, por ejemplo, con impulsividad, con regulación, autorregulación, etcétera, entendemos que la procrastinación es un problema de regulación de emociones y de las emociones y de la voluntad. Y cuando hay una tarea en específico, que es llevar a cabo el acto de ponerte un cubrebocas, esa es una tarea en específico. Eso sí es una tarea y puedo o no procrastinarla. Entonces, sí, ahí es donde efectivamente puede o no entrar la procrastinación. Otro día con más calmita me pongo el cubrebocas, aunque ahorita vaya a salir. Y entonces sí tiene algo que ver la procrastinación con el uso de cubrebocas. o ahorita no porque siento que me ahogo, mejor después y que se Exacto, agoten los demás. exactamente. O sea, aunque mi vida esté en riesgo, no importa. O sea, otro día. Y entonces ahí es ahí es un ejemplo claro de cómo la procrastinación en un grado crónico puede resultar, o sea, puede ser visto o catalogado como una adicción. O sea, no importa que ya tenga cirrosis, me voy a echar otra copita. No O los de importa que, POC que no pueden dejar de fumar, ¿no? POC de la enfermedad exactamente, obstructiva pulmonar. no importa que ya tenga una enfermedad pulmonar, me echo otro cigarrito, ¿no? O sea, y no hay justificación racional. O ya me dio COVID y sigo saliendo sin cuidarme, que hay muchos que se han reinfectado y las Esa, reinfecciones son o sí, terribles y siguen sin cuidarse. exactamente. Fíjate que Qué Pichil y barbaridad. Sirois en un estudio del 2013 dijeron, ¿no?, que la procrastinación es enfocarse más en la urgencia inmediata de administrar los estados de ánimo negativos, más que de enfocarse a la tarea. Y esto va muy en correlación a lo que estamos hablando. ¿Esto qué significa, Miritos? Que para mí es más urgente aliviar mi necesidad interna de no ponerme el cubrebocas, de echarme ese traguito, de fumarme ese cigarrito, de ver una serie más, de jugar otro ratito en línea, de, No este, bañarme. de no bañarme, en el trabajo, por ejemplo, de hacer 3 horas más de PowerPoint, en vez de terminar el trabajo que tenía que haber hecho, en vez en vez de hacer lo que tenía que hacer. ¿Sí me explico? Y aquí viene lo importante, y regreso a lo importante de la procrastinación. Es una evasión, la procrastinación es una evasión llevada al extremo, pero la evasión de qué?
no es de de la tarea per se, sino de las emociones que están agregadas o alrededor de ese evento en específico, de esa tarea en específico, que me evoca a lo que yo no quiero enfrentarme. Es un tema de autoconciencia. Es un tema, es un tema que no quiero ver en mí. Es un tema de que quiero alejarme de una versión a las emociones que me genera esa tarea. Y que voy a, Ay, Lenny. y que voy a hacer todo lo que sea necesario en mis manos para alejarme de esa tarea, que no es la tarea en sí, sino de las emociones que me genera esa tarea en mí. Porque no quiero tocarlas, porque no quiero verlas, porque no quiero sentirlas. Sí, claro, y volviendo al tapabocas famoso, que ahorita es el ejemplo más gráfico que tenemos, es el no ponérmelo, es como también decir, pues no existe, no pasa nada y a mí no me va a pasar nada, ¿no? Es, híjole, es a pesar del riesgo que tomo. Yo sí, también viéndolo desde la perspectiva de derechos humanos, bueno, finalmente cada quien tiene el derecho de hacer o no hacer. El problema es que aquí puede afectar a terceros, pero finalmente es el derecho de la persona a no ponérselo. Como es pandemia, ese derecho se ve un poco reducido porque nos puede involucrar a los demás. Sin embargo, finalmente es su derecho. A pesar de que desde finales de mayo, por lo menos en la Ciudad de México, es obligatorio el uso de cubrebocas, aunque no tengan una sanción de no usarlo, pero es obligatorio. En fin, sí hay muchos matices en esto y la verdad es que cuando te dije de que si podíamos platicar de procrastinación, no me imaginé que tuvieran una relación directa con la falta de uso de cubrebocas y está tremendo esto, pero bueno, me tengo que ir a otro corte, pero regresamos precisamente a acabar de aterrizar esta idea para que nos quede cada vez más claro qué es la procrastinación, cómo detectarla y cómo combatirla para, ahora sí que, así como queremos erradicar la discriminación, erradiquemos la procrastinación, que pues no nos lleva a cosas buenas, al contrario. Entonces, bueno, no se vayan, regresamos en un segundito más con ustedes. Y estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes y pues nos estaba platicando de una manera sumamente gráfica y le agradezco mucho a nuestra invitada Lenny de que nos está dejando las cosas desmenuzadas y de una manera tan sencilla para que todos y todas y todes lo podemos entender y pues sobre todo nos podamos identificar para empezar a trabajarlo de manera personal si queremos, claro, es para quien quiera, no es obligatorio, pero para tener más herramientas, para no solo durante la pandemia, porque en algún momento afortunadamente va a terminar, no sabemos cuándo, pero va a terminar, para nuestra vida diaria, para que nuestra vida diaria sea más plena, más agradable, que podamos fluir con con verdadera libertad, no con estas disque libertades como escondiditas, ¿no? Entonces, ¿qué más nos puedes comentar de todo esto que nos vienes explicando, Lenny? Bueno, lo que estábamos platicando ahorita en el corte, ¿no? Es que no perdamos de vista que, que todo el tema de la procrastinación está focalizado a una tarea, a la realización de una tarea, ¿no? Entonces, estábamos poniendo el ejemplo de la tarea del uso del cubrebocas, ¿no? La ejecución de ponerte un cubrebocas, ¿no? Y, y cuando tenemos, ya hablábamos, ya empezamos a ahondar en el tema de lo que significa una tarea en específico para nosotros emocionalmente. Y puede haber sentimientos tan profundos, Miros, respecto a una tarea que pueden ir eh, eh, respecto a la tarea como, híjole, no sé si yo sea capaz de realizar esa tarea,
cuando hablo, por ejemplo, tareas de trabajo. Es que dudo de que yo sea capaz, seré lo suficientemente buena para escribir ese reporte que me pidieron en el trabajo, seré lo suficientemente inteligente para, o elocuente para hacer la presentación que me están pidiendo, o será que eh, podré hacerlo. Y si nos vamos un poquito más y le rascamos un poquito más del por qué estamos procrastinando, podemos encontrar no nada más sentimientos de poca valía o de baja autoestima, sino sentimientos tan profundos y tan fuertes como, por ejemplo, con el uso del cubrebocas, de no me quiero poner el cubrebocas, que a simple vista podría traducirse como un acto de rebeldía, como de no me lo voy a poner porque no quiero, porque me sofoca, porque siento que me lo están imponiendo y yo me quiero rebelar, a sentimientos de ¿y realmente mi vida vale lo suficiente como para cuidarme? Qué fuerte, ¿no, Miros? Porque realmente es lo que está haciendo una persona. Porque a lo mejor al principio de la pandemia pudiéramos imaginar que sería válido el hecho de que una persona diría, no, yo no lo creo, ¿no? Hay personas que son modelos, que son de autoridad, figuras de autoridad, que no lo usan y están bien, ¿no? Y no les Y ha bueno, pasado pero es nada. lo que vemos, por ejemplo, aquí sí, digo, sin entrar en ideologías y creencias políticas, el presidente de nuestra nación que no usa el cubrebocas ya ha sido muy criticado por ello. Sí, pero nosotros vemos en la mañana que está él solito y a distancia de mucha gente que no trae el cubrebocas, pero no sabemos qué hacen sus recorridos. Sin embargo, cuando de las fotos que han salido cuando viaja en avión, sí trae el cubrebocas, yo creo que es de las pocas veces que tiene. De todas maneras, en lo personal sí considero que como líder de nuestra nación, nos caiga o no nos caiga bien, sí debería de dar el ejemplo usándolo, pero Claro, se cuida. pero aquí Así que no se ha enfermado, ¿no? lo importante es la manera en que procesamos la información. Exacto. Entonces, al principio pudiera ser justificable de alguna manera que tú elijas no usar al principio de la pandemia el que no te lo quisieras poner racionalmente, ¿no? Pues yo veo figuras de autoridad que no lo usan y les va bien. Sin embargo, y después de más de 1,000 muertos solamente en México y millones alrededor del mundo, que sigas diciendo, no me lo quiero poner, o sea, ya cae dentro del procrastinar, no ponerte el cubrebocas. Entonces ya es un tema de veras, mi vida no vale como para no ponérmelo. Al Y son los... principio era una justificación de López Gatell, de Hugo López Gatell, que decía, no, es que la OMS dice y torna, sí. Sin embargo, a pesar de que a nivel federal no consideraba todavía el Consejo a través de López Gatell el uso de cubrebocas, el 31 de mayo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicaron la obligatoriedad del uso de cubrebocas porque decían, solo si estás enfermo y los asintomáticos, ¿cómo van a saber si están enfermos? No, o sea, era absurdo. Y entonces de entonces empezó y ya como a las 2 semanas ya empezaron a cambiar el discurso, así sí hay que usarlo, es importante y ya se dijo, o, que yo creo que ese ha sido uno de los errores que se ha cometido este consejo en la pandemia, pero bueno, aquí no estamos para criticarlo, sino para sumar. Pero sí mucha gente también se agarra. Es que López Gatel dice que no es necesario, porque yo oía a varios pacientes de mi mamá que llegaban y dicen, es que López Gatel le dice otra cosa, entonces ya ella les explicaba toda el fundamento científico y ya empezaron a usar sus cubrebocas. Pero bueno, ellos estaban cerca de mi mamá, pero ¿y los que no? Y siempre buscando la justificación, pero me preocupa esto que comentas de que esto es nada más por encimita, es como la punta del iceberg, el justificar el no usarlo y falta todo lo que viene hacia abajo, ¿no? Claro, porque ahorita ya hay muchísima información, como bien dices, en todos lados, en todos los medios, en las redes sociales, en internet, o sea, no hay un lugar en el que te digan que te puede salvar la vida el uso de cubrebocas. O sea, ya de verdad cualquier persona tiene acceso a esa información. Y,
y ya se ha dicho, en todas las autoridades, no nada más de México, sino de todo el mundo, lo han dicho continuamente en las paradas en las paradas del sistema de transporte, o Pero sea, en todo. además se han hecho muchos estudios, perdón que te interrumpí, mi querida Eleni, pero creo que es importante complementar que se han hecho muchos estudios de la expiración de la baba, yo le digo de la saliva, y se han hecho estudios de los diferentes cubrebocas y cuáles son los más adecuados. Si son de tela, tienen que tener por lo menos 3 capas. No pueden ser de válvula porque eso no, ni detiene para salir ni detiene para entrar. O de los quirúrgicos, que son especiales para las personas que trabajan en hospitales, que ahorita están al alcance de todos nosotros. Pero a pesar de todos esos estudios, la gente seguía discutiendo que sí, que sí, no, que la saliva. Y está más que demostrado que la forma de contagio es la saliva. Y la saliva se queda en el ambiente. Y esa nube es de aerosoles, que es la que nos puede contagiar. Pero además nuestro querido Mario Molina, premio Nobel mexicano, que en paz de reciente deceso, que en paz descanse, todavía hizo con varios investigadores una investigación sumamente interesante de cómo estos virus se quedan en las partículas suspendidas y sobre todo en las ciudades que hay contaminación y ahorita con el frío se quedan las partículas suspendidas y el virus feliz ahí agarradito. Entonces, si no tienes cubrebocas, No, seguro o te lo llevas a la boca o te llega solito y agárrate, ¿no? Entonces hay ya mucho sustento científico. Vimos además también cómo las cosas que pasaron en Europa, en Asia, y bueno, ahora sí que ya no hay para dónde hacerte para decir es que mi libertad es más importante. Sigue siendo importante, pero ya tienes suficiente sustento que te dice que la decisión que tomes en uso de tu libertad va a tener consecuencias quizá mortales. claro. Entonces, bueno, regresando al tema de la procrastinación, ya sea al realizar una tarea, ¿no? Este, pues engloba varias emociones negativas a la tarea, pero estos sentimientos van a estar ahí, hayas hecho o no, sobre todo cuando no has hecho la tarea, pero además se le van a añadir el estrés y la ansiedad aumentados por no haberlas hecho, por no haber hecho esa tarea. Y además va a bajar todavía más tu autoestima y además le añades la culpabilidad. Entonces, están todos los sentimientos negativos que ya tenías asociados a esa tarea, más lo que se acumula, ¿no? Que es el estrés, la ansiedad y la culpabilidad. Fíjate, Miros, que hay todo un cuerpo de investigación, ¿no? A ti y a mí que nos gusta tanto que todo esté perfectamente sustentado en evidencia científica. Hay todo un cuerpo de investigadores completamente dedicado a investigar y analizar todos los pensamientos rumiantes. Los pensamientos rumiantes son los que estás piensa y piensa y piensa y piensa una y otra vez, ¿no? Los pensamientos rumiantes y los sentimientos de culpabilidad que muchos de nosotros tenemos a raíz de estar procrastinando, ¿no? Y de hecho tienen un nombre, se llaman cogniciones procrastinatorias, así se llaman científicamente, ¿no? A mí me gusta ponerle nombre al chamaco, ¿no? Para saber de qué estamos hablando. Y el nombre de esto se llama cogniciones procrastinatorias, ¿no? Y son los pensamientos de procrastinación que suelen exacerbar nuestra angustia y el estrés que contribuye, fíjate, y aquí es donde se genera este ciclo y que por eso se compara con la adicción, contribuye a un ciclo todavía a procrastinar más y más y más, y no nada más a una tarea que era la que originó que detonó una cosa, sino a una tarea más y a una tarea más y a otra tarea y a otra tarea y a otra tarea. Entonces, la tarea que inicialmente, ¿no? Empezamos con la tarea uno, ¿no? Y esta tarea uno tenía ciertas emociones negativas asociadas a esta tarea y no la hicimos y entonces esta tarea que no hicimos, que procrastinamos, me genera ansiedad, angustia, baja autoestima, culpa y entonces, como no hicimos esta,
pues tampoco me merezco y tampoco soy capaz de hacer esta otra, ¿no? Que está por acá. Y entonces ya no hice esta, y tampoco hice esta, y tampoco hago esta, y, entonces, y se vuelve un ciclo, y entonces nos volvemos en algo que se llama procrastinador crónico. Y por eso se conoce como, por eso se compara la procrastinación con una adicción. Y por eso la conexión entre discriminación y procrastinación es perfectamente plausible, porque verdaderamente se hace un círculo muy vicioso y que a veces es muy difícil salir porque estás muy enfocado o se confunde en malos hábitos, en una mala gestión de tiempo, en una persona irresponsable, en una persona pues, desentendida, ¿no? Desfachatada, ¿no? Y no, o sea, en realidad es un círculo vicioso que la persona sí está consciente relacionada a una tarea, pero con el paso del tiempo la procrastinación crónica tiene costos no solo en la productividad de una persona y en el caso de una empresa, por ejemplo, sino también en efectos destructivos que son perfectamente medibles en nuestra salud mental, en nuestra salud física, ¿no? Así de, sí, la próxima semana empiezo la dieta, la próxima semana empiezo el gimnasio, ¿no? No después de los tamales, ¿no? Y se ve incluidos, por ejemplo, el estrés crónico, y aquí es donde empieza, y por eso es difícil a veces detectar o discernir cuando viene junto con pegado, ¿no? Empieza a verse inmiscuido el estrés crónico, la angustia general psicológica, baja satisfacción con nuestra vida, síntomas de depresión, que no es que tengas depresión, ¿no? Pero sí la procrastinación crónica te puede llevar a una depresión, ¿no? No necesariamente, o sea, la depresión es, hay que tener, o sea, es punto y aparte, es una enfermedad aparte, pero sí te puede, la procrastinación crónica te puede llevar a una depresión, definitivamente, pero no es lo mismo, ojo, no es lo mismo. A la ansiedad. ¿Cómo podemos diferenciar de una procrastinación leve, por decirlo de alguna manera, o moderada, a una procrastinación ya crónica, como lo mencionas? En el número de tareas que evades y que dejas de hacer. Una procrastinación leve, o sea, cuando estás iniciando en un proceso de procrastinación, dejas de hacer una tarea y de alguna manera buscas solventar el objetivo de esa tarea. Hay medio la haces, hay medio la resuelves, pero tratas de resolverla. Y un procrastinador crónico ya de plano ya no la resuelve, pero no nada más, sino la empieza a reflejar en otras más tareas hasta que llega un momento en que pierde el empleo, su casa se empieza a caer en pedazos porque también lo que no hace en su casa, pues en su trabajo, pues también lo deja de hacer en casa, también empieza a afectar en su círculo social porque también el visitar a un amigo, pues también o el llamar a un amigo también es un tema de procrastinación, es una tarea. Las relaciones se construyen, ¿no? Y así empiezan a verse afectadas diferentes áreas de su vida y ese es un procrastinador crónico. También, por ejemplo, es interesante que a nivel de salud estamos hablando de hábitos deficientes de salud, ¿no? Porque no te atiendes, no cuidas tu salud, no cuidas tu alimentación, obviamente no vas al gimnasio, no haces ejercicio. Bueno, ahorita no podemos ir al gimnasio, pero eso no significa que no puedas hacer ejercicio en tu casa. Puedes hacer algo de ejercicio en tu casa, puedes incluso desarrollar enfermedades crónicas, por ejemplo, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, pues porque no te mueves de tu cama, ¿no? Si no te bañas, pues mucho menos sales de tu cama, ¿no? Entonces, es irónico porque procrastinamos para sentirnos mejor, como el adicto. Se toma su cervecita o lo que le Tu guste, sustancia de preferencias. sustancia de preferencia para sentirse mejor.
el adicto al juego, pues unas cartas o una apuesta, nada más una chiquita, ¿no? Para sentirse mejor y pues desencadena toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, procrastinamos para evitar sentimientos negativos, pero terminamos sintiéndonos aún peor de cómo empezamos. Y así es, o sea, realmente, porque, o sea, no nada más te sientes mal con lo que estaba relacionado con la tarea, sino con los sentimientos de culpa, de ansiedad y de baja autoestima que genera o que deviene de evitar esa tarea, ¿no? Y es bien importante, y aquí es donde viene el tema de la pandemia que me decías, cómo la procrastinación está asociado o si se veía afectado el tema de la procrastinación con la pandemia. Pues la procrastinación, mi querida Miros, es el ejemplo perfecto del sesgo del presente. ¿Qué significa esto del sesgo del presente? Em, la procrastinación es esta tendencia de la mente, de nuestra mente, a dar prioridades a necesidades a corto plazo en vez de a largo plazo. Y cuando estamos en un estado de aislamiento por la pandemia, estamos totalmente enfocados en el aquí y en el ahora y se nos olvida que tenemos una vida allá afuera. Se nos olvida que tenemos que trabajar, se nos olvida que tenemos que que tenemos que pagar las cuentas. Y entonces, por ejemplo, las empresas de venta en línea, pues han crecido un montón. Y la gente, pues, está comprando en línea como locos y se les olvida que tienen que pagarlo. O sea, pequeño detalle. Y entonces las personas están comprando como locos en línea, y como no hay algo tangible que los regrese a la realidad y que hay un compromiso de pago a largo plazo, este, pues se están metiendo en líos financieros graves, ¿no? Entonces, la procrastinación es como el rey del aquí y el ahora, y mi satisfacción inmediata, como todas las adicciones, lo que quiero es lo que yo quiero ahorita, en este momento, y lo que yo quiero ahorita, en este momento, es evitar enfrentarme a mi realidad, y mi realidad es que tengo que trabajar, mi realidad es que tengo que cuidar de mi salud mental, mi realidad es que tengo que cuidar de mi salud financiera, de mi salud física, de mi familia, tengo que proveer a mi familia, a mi casa, a mis hijos, en caso que los tenga, y que haya fuera una realidad. Ay, qué barbaridad. Ahora sí que hay que hacer frente a lo que está. Y sí, es muy fácil con esta aislamiento forzoso al que nos ha sometido el virus, pues no ver muchas cosas, ¿no? Y quizá muchas que ya traía y otras que estoy adoptando, pero me tengo que ir rápidamente un corte y regresamos a seguir desmenuzando el cómo ir identificando estas conductas para seguirle haciendo frente a la procrastinación y que esta no sea ya parte tan, por lo menos tan frecuente en nuestras vidas. No se vayan, regresamos rápidamente con todas, todos y todos ustedes. Y estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes. Y bueno, Lenny en el bloque pasado nos hizo una explicación vasta de cómo poder identificar varias conductas y sobre todo nos hizo un resumen de cómo identificar varias conductas actuales durante la pandemia, por ejemplo, toda esta parte económica, porque bueno, mucha gente sí sigue afortunadamente trabajando desde casa, pero hay otros que desafortunadamente han perdido sus empleos, pero siguen firmando las tarjetas de crédito como si no hubiera mañana, ¿no? Entonces es una de de los focos rojos a los que nos pueden decir, aguas, 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 aquí algo está pasando. Claro, lo que pasa es que si tú me dijeras, Lenny,
¿Tú en qué crees que estamos procrastinando y que no nos estamos dando cuenta la mayoría de las personas que estamos en aislamiento, que somos todos? Pues yo creo que a nuestra realidad. Fíjate que Hirschfield, que es un investigador, mostró que a nivel neuronal percibimos a nuestro yo del futuro como más como extraños que como parte de nosotros mismos. Y cuando procrastinamos, hay partes de nuestro cerebro que realmente piensan que las tareas que estamos suspendiendo en este momento y los sentimientos negativos que las acompañan y que nos esperan del otro lado allá afuera en la realidad cuando se acabe la pandemia, pues son problema de alguien más, ¿no? O sea, no son nuestro problema, ¿no? Y para empeorar las cosas, Miritos, somos incluso menos capaces de tomar decisiones menos o bien analizadas o con mayor claridad y orientadas al futuro en medio de situaciones de estrés. Eso a nivel neuronal, o sea, hay un componente biológico en nuestro cerebrito que no nos ayuda, o sea, que nos está facilitando que procrastinemos nuestra realidad, este, tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, ¿no? Que cuando nos enfrentamos a una tarea que nos hace sentir ansiosos o inseguros, esta parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala funciona como nuestro detector de amenazas, ¿no? Y entonces, cuando una tarea que está en el futuro se percibe como alarma, 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 y que es una alarma genuina o nos parece medianamente genuina, para nuestra autoestima o nuestro bienestar, pues se prende. Y entonces lo que hace es, no la hagas, no la hagas, ¿no? O sea, aguas, aguas con ella. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la procrastinamos. Mejor para otro día con más calmita, ¿no? Este, los investigadores llaman a este fenómeno, Miros, secuestrar la amígdala, porque no nos estamos enfrentando a la realidad. Y eso probablemente nos puede estar sucediendo en estos momentos de pandemia a muchos de nosotros y no nos estamos dando cuenta. Y hay que estar alertas en esto, porque hay un mundo allá afuera, hay un mundo en el futuro y no muy lejano, donde vamos a tener que regresar a trabajar, donde vamos a tener que regresar a la realidad, a la verdad verdadera, a la realidad real, y donde vamos a tener que retomar nuestras vidas como eran, o como era parecido a lo que era antes, y, y vamos a tener que enfrentar todo lo que no enfrentamos durante la pandemia y que procrastinamos emocionalmente, psicológicamente, laboralmente, físicamente. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos subido de peso durante la pandemia? Y me incluyo. O sea, yo ya ahorita, o sea, échale la pandemia y subimos de peso. Échale la pandemia y échale la pandemia y échale las fiestas decembrinas. Y antes decíamos que subíamos de peso en las fiestas decembrinas que porque las reuniones sociales. O sea, ahorita no hubo ninguna reunión social y subimos de peso. Pero No es hay otros y otras y otras que lo que hicieron fue un sistema, unas rutinas de ejercicio que al contrario se están poniendo en forma fabulosamente, ¿no? Ojalá todos optáramos por eso. exactamente. Y son ellos los que no procrastinaron. Por eso hay que poner atención. Por eso tenemos que tomar, porque una vez que tomamos conciencia de que estamos procrastinando, ¿nos perdimos? Sí, pero sí se alcanzó a Por eso es escuchar la importante, idea de que es importante hacer conciencia. por eso tenemos que llegar a la raíz de lo que está causando la procrastinación, de que hay una realidad en el futuro. Y desafortunadamente, Miros, no podemos simplemente decirnos a nosotros mismos, vamos a dejar de procrastinar. O sea, no es varita mágica, o sea, no podemos sacarnos un truco de productividad y entonces así, ¡fum!, varita mágica y mágicamente va a suceder que vamos a dejar de procrastinar. Eso no sucede, eso no es real. Si fuera real, no existiría siquiera la procrastinación. No estaría en proceso de investigación, no llevaría en procesos de investigación y no habría tantos recursos en este tema para solucionarlo. O sea, si fuera tan sencillo, pues por supuesto no habría tantos investigadores
interesados en el tema siquiera, ¿no? Entonces, bueno, debemos darnos cuenta de que en esencia la procrastinación es un asunto de emociones, no de productividad, no de talento, no de autoestima, o sea, es un tema de emociones. Tiene un componente genético que no lo habíamos hablado, solamente es del 20%, ¿no? No lo toqué, no porque el tiempo no nos da, pero sí hay un componente genético, hay investigación, hay un tema neurocientífico, neuroemocional, eh, también hay un tema que nos acompaña, hay una base biológica de la conducta en procrastinar, ¿no? Eh, también tenemos un tema de motivación en el tema de procrastinar, ¿no? Entonces, la solución pues no involucra descargar una aplicación, ¿no? Nuestro celular de gestión de tiempo, ¿no? O aprender nuevas estrategias de autocontrol o autodominio, ¿no? Y cómo vamos a, mágicamente, ¿no? A autocontrolarnos, ¿no? O sea, así no funciona este tema, ¿no? Tiene que ver más, mi querida Miros, en manejar nuestras emociones de manera diferente. Nuestros cerebros, Miros, siempre están buscando recompensas relativas. ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Te acuerdas que cuando me presentaste me dijiste, es que no sé bien cómo significa esto de la psicología económica, ¿no? Ahí es donde viene, justo aquí es donde entra el tema de la psicología económica. Tenemos que, nuestros cerebros siempre están buscando recompensas relativas, ¿no? Aunque tú no lo creas, en la psicología económica hay fórmulas, ¿no? Y se han encontrado, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay un autor que me gusta muchísimo que se llama Breuer, que se llama La mejor y más grande oferta. Cuando tu cerebro te dice, esta tarea en específico, no me gusta hacerla porque las emociones que están alrededor de esa tarea, pues me causan malestar y no la quiero hacer porque, ok, entonces vamos a suplir esa tarea con otras emociones y vamos a hacerla más atractiva para que sea mejor y que la oferta sea más atractiva para que tú realices esa tarea. Entonces le cambiamos, lo que vamos a hacer es que la tarea va a seguir siendo la misma, pero lo que tenemos que hacer es cambiar las emociones para que sean atractivas y tú tengas la capacidad de hacer esa tarea. Porque ahorita estamos como aterrizando en Sí. soluciones, ¿no? No, y ahí es donde pueden entrar nuestros maravillosos psicólogos como la presente, que nos pueden ayudar a hacer diferentes estrategias para poder enfrentar estas situaciones, ¿no? Ok, entonces, a ver, regreso. Ok. Nuestros cerebros siempre están buscando recompensas relativas o alternativas de recompensa, ¿va? O sea, acuérdate que a nuestro cerebro le gusta el placer. O sea, le gusta que le guste, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, si tenemos un círculo de hábitos alrededor de la procrastinación, pero no hemos encontrado una mejor recompensa, algo que le guste más, ¿no? Que esa tarea en específico, porque está asociado a algo, a una emoción negativa, algo que no me gusta, pues busquemos una emoción y asociémoslo a esa tarea para que me guste. Y entonces Es ya, ahora sí, como, podría ser para que quede así un poquito más claro, porque yo me fui como que más allá ya a resolver. Hay limones, haz limonada, ¿no? pero es que no me gusta ¿No? porque me acuerdo cuando yo era chiquita y entonces eh, mi mamá me ponía a vender limonada en la calle y a mí me daba muchísima vergüenza y entonces yo me acuerdo que se burlaban de mí y Ah, ok. entonces, este, Si lo o asocias sea, con problema. O sea, me ya refiero a hice que algo. si estás teniendo esta opción, pues sacarle el mejor provecho o empezar a Entonces, buscar las emociones positivas de esa situación para que deje de ser una situación negativa. regresemos a los limones y al azúcar y al agua. A ver, ok, no quieres hacer limonada, Lenny, porque cuando eras chiquita la gente, o sea, tú asocias la limonada con humillación, con baja autoestima, etcétera. Ok, ¿y si haces helado de limón para tu disfrute, para tu mayor goce, para que lo compartas con tu hija?
¿Qué te parece? Y lo haces con tu hija. ¿Te gusta esa idea? ¿Te O, parece, te parece una mejor claro, oferta? es aprovecha los limones como tú quieras. Exactamente. No Pero, tanto, a fuerzas haz limonada, ¿no? pero en una mejor oferta. Claro. Entonces, eso es lo que primero tenemos que hacer autoconciencia. O sea, ¿qué te evoca esa tarea? ¿Qué emociones están alrededor de esa tarea que de veras no quieres hacerla? O sea, ¿por qué no quieres hacer esa tarea? Y entonces, una vez que identificas las emociones que están alrededor de esa tarea, busquemos cómo le damos la vuelta a eso para que sea en tu mayor beneficio o que sea mucho más placentera y que sea más atractivo para ti y que la puedas hacer. Y es 100% individual, o sea, lo que te funciona para ti no, igual no me funciona a mí. Es más, a ti la idea de hacer limonadas pudo haber sido, wow, me encanta la idea de hacer limonadas, vamos a hacerlo y vamos a venderlas. Y a mí me dices exactamente la misma idea, y yo digo, "Ay, no, por favor", o sea, y me pone grave, o sea, me puedo poner mal, porque yo esa tarea en específico la tengo asociada con humillación y baja autoestima y eso. ¿Sí me explico? Entonces, la misma tarea para dos personas puede ser algo, es más, yo ni siquiera puedo concebir cómo puedes disfrutar hacer limonada. ¿Sí me explicó? Entonces, es personal. Y la autoconciencia, por eso es autoconciencia, lo tienes que hacer tú solita. Nadie va a venir y te va a descifrar tu propio cerebro y te va a decir, es que para ti la limonada está padrísimo y para mí está de la fregada. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, eh, solo vas a saber que es una mejor recompensa para tu cerebro haciéndolo a prueba y error. Lo tienes que hacer una y otra vez hasta que realmente hasta que le des al clavo, hasta que encuentres y te digas, híjole, esto sí lo disfruté. Ahora ¿Y sí ya cómo le... vas a saber cuando realmente sea que ya le diste al clavo? ¿Por qué lo vas a A ver. disfrutar? Porque lo vas a disfrutar. O sea, tan simple como que va a ser, o sea, en vez de ser un centro de dolor, se va a convertir en vez de ser una tarea dolorosa, se va a transformar en una tarea que vas a disfrutar muchísimo. Así. Ok. ¿Y qué pasa con la procrastinación en los ámbitos laborales, específicamente? Que luego eso te puede llevar a sufrir fuertes discriminaciones también, porque, ay, mira, el que siempre deja todo para el mañana, el que no sé qué, el que no cumple, el bla, 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 inclusive ya perder hasta el trabajo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los trabajos, lo que tenemos que encontrar son recompensas, eh, recompensas enseñarle a los trabajadores que las recompensas no tienen que ser externas, sino tienen que ser internas. La procrastinación siempre tiene que ver con la motivación intrínseca, es decir, la motivación que viene de adentro. O sea, si yo le pongo una zanahoria afuera, que es la motivación extrínseca, es decir, si haces la tarea que no te gusta hacer, te doy 100 pesos, ¿no? Digamos, ¿no? Este, pues a lo mejor la va a hacer muy a regañadientes, por los 100 pesos la primera vez, pero después le vas a tener que dar 120 y después le vas a tener que subir. Y va a llegar un momento en que aunque le tripliques o le cuatripliques la oferta, no lo va a hacer. Y entonces no, así no va a funcionar. Eh, lo que hay que hacer es, igual que con el ejemplo de la limonada, decir, güey, ¿por qué si a esta persona no le gusta hacer esa tarea? ¿Por qué está en ese puesto? ¿No estaría mejor en otro puesto? Cámbialo de puesto. Si son varias las tareas relacionadas a ese puesto, cámbialo de puesto. Está en la posición, o sea, seguramente el análisis de puesto no estuvo bien diseñado para esa persona. Por ejemplo, en el tema de la selección de puestos, uno de los graves problemas que tiene este país es que no se hace correctamente. La definición exacta es la persona adecuada para el puesto adecuado. Y eso incluye el desglose de tareas, el que la persona que va a ejecutar esa serie de tareas disfrute esas tareas. Y muchas veces, o sea, no nada más es que tiene las capacidades para hacer esas tareas, sino que al hacerlas las disfruta. Y pequeño detalle, cuando hacen la selección, no lo preguntan, oye, ¿disfrutas hacer estas tareas? No lo preguntan, o sea, lo dan por hecho.
Y ese es uno de los graves problemas por los que la gente no disfruta su trabajo, porque nunca nadie se tomó la molestia o un segundito de en el momento de la entrevista de decir, oye, ¿tú disfrutas hacer este trabajo? ¿O por qué disfrutas hacer este trabajo? O la gente no, o sea, con tal de ganarse el puesto, dice que sí y a la mera hora dice que, o sea, y a la mera hora de la verdad verdadera, resulta que no. Y entonces sufren innecesariamente. Entonces, cuando es, por ejemplo, un cambio de posición y en el cambio de posición, pues le platicaron de ciertas tareas que iba a realizar y que a la mera hora, a la hora de la ejecución, resulta que las nuevas tareas que le dijeron que tenía que hacer, pues se da cuenta de que no puede, pues no necesariamente es un tema de procrastinación, sino es un tema de incapacidad, eh, porque es decir, que no se le capacitó y le da miedo decir, oye, pues es que no estoy siendo capaz. Y entonces por eso empieza a postergar. Y por eso hay que tener cuidado entre postergar y procrastinar, porque puede ser que hoy no tengo las habilidades, ni los conocimientos, ni las capacidades necesarias para ejecutar esa tarea. Y si la hago mal, me pueden correr de mi trabajo. Entonces, no es lo mismo procrastinar que postergar. Entonces, en el tema del trabajo, pues sí hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la procrastinación, mira, tenemos que encontrar una mejor recompensa que evadir. O sea, siempre hay que enfocar, o sea, para solucionar el tema de la procrastinación, la solución está en encontrar una recompensa que sea mucho más satisfactoria que la que podrías obtener al evadir, ¿sí? Una que pueda aliviar los sentimientos desafiantes en el presente, ¿no? Por Porque ejemplo, en el caso del tapabocas, que es el que más hemos así como desmenuzado, ¿cuál podría ser una, si no estoy valorando mi vida, que sabemos que eso es lo que está, que no sé qué tanto puede hacer que esté más en el inconsciente que en el consciente, porque si le preguntas a la persona, no, yo sí quiero mi vida, solo no quiero el tapabocas, pero realmente en el fondo lo que está es una poca apreciación de su propia vida. ¿Qué podría ser algo que podría ayudar a que se anime a poner el tapabocas? si, por ejemplo, en el caso o sea, yo realmente dudaría muchísimo que hacer consciente lo inconsciente. En el caso de la mujer, yo le preguntaría, o sea, ¿realmente estás valorando tu vida? Esa es o sea, es lo que yo realmente le hubiera preguntado. ¿Qué perderías si te enfermas, o sea, si mueres por COVID? Esa sería la pregunta. Si mueres por COVID, ¿qué perderías? Ok. ¿Qué perderían las personas que están a tu alrededor? ¿Qué pasaría? Y el hacer esa pregunta genera la autoconciencia. Y al hacer la autoconciencia, pudiera ayudarle a eliminar las emociones negativas que están alrededor del COVID, porque le permitiría hacer un ejercicio de agradecimiento. Y creo que la respuesta a tu pregunta sería hacer un ejercicio, una lista de agradecimiento, sería una lista, agradezco porque sí tengo en la vida esto, agradezco porque estoy viva, agradezco porque tengo familia, porque tengo esto, o sea, hacer una lista desmenuzada de por De qué lo sí, que sí tienes. de lo que sí tienes y agradecer por ellas, ¿no? Entonces, eso te llevaría a ser mucho más sensible y a valorar lo que sí tienes y por ende te sería mucho más sencillo ponerte cubrebocas. Es, Empezarías a valorar tu vida, sí, ¿no? me perdiste ahí Entonces, tantito, pero bueno, lo que decías era de que esta forma de buscar lo que sí tienes y que es de agradecerse es lo que te puede hacer valorar mejor si usar el tapabocas, ¿no? claro, porque no puedes agradecer nada que no valores, ¿no? Claro. Sí, entonces quizás nos estamos haciendo las preguntas incorrectas, ¿no? No Exactamente, es de si quiero o no quiero, sino por qué sí o por qué no. Ay, exactamente. está muy interesante. Pues me tengo que ir al último corte, pero regresamos para ir aterrizando conclusiones. Se me fue muy rápido el tiempo, porque además está sumamente interesante todo esto que nos estás haciendo el favor de explicarnos. Pero no se vayan, regresamos rápidamente aquí a ¿Y tú? ¿También discriminas?
Y estamos de vuelta con todas, todos y todes ustedes aquí en Y tú también discriminas el día hablando entre y tú también postergas o procrastinas. Y bueno, Lenny nos ha dado una extensa explicación y con unos ejemplos sumamente sencillos, inclusive muy ad hoc a la época que estamos viviendo, que es la pandemia y el uso del cubrebocas. Pero bueno, qué más nos puedes decir o que de qué forma podemos tratar, si hay diferentes tipos de tratamiento y bueno, y llegar a a las conclusiones de todo lo que nos has hecho favor de explicarnos el día de hoy? Pues yo creo, Miros, que creo que lo importante a resaltar es que la procrastinación es diferente, o sea, tengamos en cuenta que la procrastinación es diferente a postergar, que la procrastinación es diferente a evadir, que la procrastinación es diferente a la holgazanería y que es un asunto de las emociones, es un asunto de la falta de conciencia a las emociones que nos lleva a un círculo vicioso en donde no nos permite que no nos permite enfrentar nuestra realidad respecto o en relación a una tarea. Que la ecuación de la procrastinación pues, se relaciona a las principales variables implicadas en la conducta de procrastinar, que básicamente pues, es expectativa, valoración, la impulsividad, la demora a la satisfacción, ¿no? Que está muy concentrada la procrastinación a mi satisfacción inmediata en el aquí y en el ahora, y que me olvido del futuro, me olvido de las consecuencias de lo que va a pasar después cuando yo regrese a mi realidad, y qué es lo que nos pudiera estar pasando a muchos ahorita en temas de pandemia, y que hay solución, eso es lo importante, hay una solución, ¿no? Como cualquier adicción, hay una solución, y lo primero es hacer conciencia de nuestras emociones y que tenemos que trabajarlas. O sea, no hay una solución mágica, no hay una varita, no hay una aplicación en nuestro celular que mágicamente nos va a manejar adecuadamente el tiempo si no hacemos conciencia. Entonces, eh, hay muchas herramientas que podemos, hay muchas herramientas y muchas investigaciones que demuestran que hay una solución que y muchos tratamientos que han demostrado que eficazmente puede salir avante de la procrastinación si te pones a chambear en ellos, ¿no? Por ejemplo, hay técnicas como el control de estímulos, que era el que platicamos con el ejemplo lo del limón, ¿no? Del limón, el agua y el azúcar, ¿no? De la limonada. El autorreforzamiento, que es revalorar y reconstruir la imagen que tienes respecto a una tarea también. Las técnicas paradójicas, que es las aproximaciones acerca de estar intentando a prueba y error diferentes tipos de emociones hacia una misma tarea. También está el entrenamiento de habilidades en el manejo del tiempo. Ok, voy a hacer esta tarea 5 minutos nada más, ¿no? Eh, si lo logro y me va bien, me doy un reforzador positivo, ¿no? Algo que me guste muchísimo, ¿no? Y la reestructuración cognitiva, que es la que más me gusta, que es en el entrenamiento de habilidades nuevas, ¿no? Ok, pues voy a dejar de comer pan, que me fascina, ¿no? Creo que es de las adicciones que más me cuestan en lo personal, ¿no? Pero las voy a cambiar por un sustituto, ¿no? Entonces, es una reestructuración cognitiva. En vez de que sea de harina, pues lo voy a hacer de un sustituto, pero este sustituto, visualmente se parece a un pan, medio sabe a pan, pero no es pan. Entonces, esta reestructuración cognitiva, pues me aplaca mi necesidad de pan, pero no es pan, y entonces me ayuda a procrastinar, a evitar la procrastinación de la dieta, a enfrentar el tema que estoy evadiendo, que es mi necesidad de salud física, y a enfrentar mi problema y las emociones que están derivadas de ellas, ¿no? Entonces,
Pues no se angustien, hay una solución, no tengan culpa, a todos nos pasa, todos podemos llegar a tener un problema. Si tu problema de procrastinación es crónico, no pasa nada, no te sientas culpable, no es que tú seas una mala persona, eh, es algo que desafortunadamente queremos ocultar, como cualquier adicción, es algo que queremos ocultar, pero que cae dentro del ámbito de enfermedad. Tiene componentes genéticos, como ya lo platiqué, tiene componentes eh, biológicos que se demuestran en la conducta, también tiene una base neuropsicológica, entonces no te castigues, mejor busca una solución. Entonces, ¿nos repites rápidamente estos conceptos que nos acabas de dar? ¿Cuáles? La lista de todo lo que nos acabas de mencionar. Por supuesto, las técnicas, está el control de estímulos, está el autorreforzamiento, las técnicas paradójicas, está el entrenamiento de habilidades para manejo del tiempo, la reestructuración cognitiva con entrenamientos en habilidades, que es mi favorita. Y bueno, y todo esto, obviamente, si no De- lo podemos hacer solos, pues para eso está, No, solos, no, solas o soles, pues están los expertos como mi querida Lenny, bueno, que puede obviamente son, ayudar a hacer unas estrategias, ¿no? sí, por supuesto, las estrategias, o sea, estas son las técnicas que existen, que evidentemente los expertos son los que saben cómo utilizarlas y que en acompañamiento te van a ayudar a desarrollarlas, porque el hacer autoconciencia no es tan fácil como decir, voy a pensar y entonces ya, no, o sea, requiere de la ayuda de un experto, de un psicólogo clínico, con diferentes grados de especialidad o de diferentes corrientes que te ayuden en este proceso de autoconciencia y de autoconocimiento para que descubras cuáles son esas emociones y entonces puedas detectar, incluso hay psiquiatras que te pueden ayudar porque a lo mejor no sabes qué fue primero, si el huevo o la gallina, a lo mejor no sabes si primero te dio la depresión y después te dio la procrastinación, o primero te dio la procrastinación y después la depresión, o no sabes si la ansiedad que tienes es por como efecto de la procrastinación, o, te dio primero procrastinación y después te dio la ansiedad, ¿no? Como efecto de la procrastinación, pero para eso estamos los expertos, para ayudarte, para orientarte, para detectarte, para diagnosticarte. No estás solo. Hay un mundo allá afuera de gente experta perfectamente capacitada para ayudarte. Y que además ese es su trabajo, para eso se entrenaron. Entonces, acércate a Les los gusta hacerlo como a Lenny. Exactamente, acércate a los profesionales. Hay centros de investigación que se dedican incluso a esto, ¿no? Entonces, De hecho, por ejemplo, para quienes pertenezcan al UNAM, ya sea alumnos o trabajadores, si se meten a la Facultad de Medicina o desde la página principal, ahí dice atención para tiempos de pandemia, de psiquiatría, y están dando unos talleres fantásticos. De ahí surgió la idea de platicar de este tema de verdad fantásticos de procrastinación, llevado por personas altamente calificadas de la misma UNAM, pero también acérquense, sé que muchas universidades como Libero, la UVM, también tienen facultades de psicología, la que seguramente, si bien no tienen talleres, seguramente hay información o pueden recibir algún tipo de ayuda o apoyo psicológico. Hay líneas gratuitas de psicología ahorita por la pandemia. Además, a mí me parece muy interesante que ahorita en un momento tan complicado como la pandemia podamos tener una oportunidad de enfrentar esta situación, como bien lo ha dicho Lenny, no están solos, ni solas, ni soles. Eh, el chiste es estar bien y aprovechar la oportunidad de la pandemia que nos está poniendo al alcance muchas situaciones, talleres, apoyos de forma virtual. Entonces aprovechémoslo para estar mejor, para que cuando acabe la pandemia regresemos a la nueva realidad o a la realidad que vamos a tener frente a nosotros, pero mucho más fuertes, más sólidos y sobre todo con una autoconciencia que no nos deje caer en estas depresiones o ansiedades y si las tenemos, pues ir con nuestros amigos médicos a buscar apoyo, ¿no? También.
Y bueno, de entrada un psicólogo perfectamente está capacitado para en un momento dado, si se da cuenta que además hay otra situación que hay que atender, pues obviamente nos va a referir a un médico psiquiatra tratante, ¿no? Pero lo importante es que se quedan con esa idea que Lenny lo dijo de una manera fantástica, es no están solos, solas, soles, hay una solución, es nada más tener la buena voluntad de si quiero dejar de sufrir, si quiero dejar de llorar porque no hice, si quiero dejar de sentirme culpable porque dejé de hacer algunas cosas que tenía que hacer o porque las hice, medio las hice porque las dejé al último momento. En fin, todo eso se puede cambiar y hay solución. Exactamente. Miritos, pues muchísimo, como siempre ha sido un derroche de placer acompañarte Al y contrario, en esta emisión ahora en tus nuevas redes, muchas felicidades, te auguro todo el éxito del mundo, te lo mereces. muchas Y en gracias, este querida Lenny. lo Y mejor pues, para todos, ¿alguna otra conclusión para finalizar? Bueno, pues más, que, es que pues, que es más común de lo que nos podemos imaginar. No etiquetemos, no etiquetemos, no hay que satanicen. ponerle. Exactamente, no satanicemos, no etiquetemos, no tratemos de ponerle como cosas malas, mejor solucionemos, busquemos soluciones, optimistas, ¿no? Sí. Echemos para adelante y somos seres humanos y lo único que estamos haciendo es tratar, intentando ser mejor cada día. Y de eso se trata y de eso también va este programa, de ser mejores también como sociedad y pues el conocimiento es lo que nos ayuda a poder entender y pues hoy nos has abierto un panorama totalmente distinto al que yo veía antes de y pues yo espero que a toda nuestra querida audiencia también les sea de mucha utilidad y pues de que podamos seguir en esta pandemia, pero ya no tanto sufriéndola, sino aprovechándola aprovechando a manera nuestras posibilidades y empezando a formarnos y a reconstruirnos de una mejor manera como cada una de las personas sea y quiera y que hay solución, ¿no? Esa es la idea más importante que nos llevamos. Muchísimas gracias, querida Lenny, por tu tiempo y por todo esto que nos compartes, como siempre, muy amablemente y pues esperamos verte no muy en un tiempo muy lejano porque luego te nos pierdes y hay todavía muchos temas que podemos abordar contigo y bueno, y a todas, Bueno, todos y todas ustedes, pues los esperamos la próxima semana con algún otro tema interesante que lo podamos, que tenga que ver con la discriminación para seguir erradicando la discriminación de nuestro mundo, porque solo juntos vamos a poder construir un mundo libre de discriminación. Muchísimas gracias.